soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa editado y producido desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los saludamos con gusto y como siempre tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un tema muy importante para esta institución. Regresamos. Bien, y hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera, lo cual me da mucho gusto, la doctora Yetza Rocío Bojorquez Chapela. Ella es doctora en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente labora en el Colegio de la Frontera Norte como profesora investigadora adscrita al Departamento de Estudios de Población. Sus líneas de investigación son migración y salud, determinantes sociales en salud y salud mental. Por ello, le damos las gracias por su tiempo, doctora, y el conocimiento que nos va a compartir, pero bueno, de un tiempo a esta parte usted también ha estado muy interiorizada, muy involucrada en estas encuestas de migración, que son muy famosas en determinados círculos, pero en otros se desconoce que hasta decisiones importantes se toman en base a esas encuestas. ¿Qué son, doctora, y qué podemos decir de ellas en el 2024? Claro, sí. Las encuestas de migración en las fronteras de México, las EMIF, son un sistema de encuestas que ha estado levantándose desde hace 30 años para la EMIF Norte y un poco menos para la EMIF Sur, y que tienen como principal objetivo medir o tratar de aproximarse a la medición del volumen del flujo, o sea, del número de personas que se mueven a través de las fronteras de México, tanto de la norte como de la sur, con Guatemala específicamente, y que pues incluyen preguntas acerca de una gran cantidad de aspectos, pero que en su origen eran encuestas principalmente dirigidas a la migración de carácter laboral, la migración México-Estados Unidos con motivación económica o laboral. Entonces, los primeros cuestionarios de esas encuestas tienen mucha información acerca de estos temas laborales, pero más adelante se han ido incorporando otros temas de interés. O sea, de hace 30 años al 2024 hay cambios muy importantes, aspectos que hay que tomar en cuenta. Claro, sí. Pues han ido evolucionando estas encuestas como ha ido evolucionando el fenómeno de la migración en México, ¿no? Entonces, si bien al principio estaban centradas en esto, en la migración México-Estados Unidos de carácter laboral, más adelante se incorporaron las encuestas de migración en la frontera sur, como decía hace rato, que lo que medían también principalmente era la migración de carácter laboral, pero en este caso de personas viniendo de Guatemala hacia México. Más adelante también se fueron desarrollando otros temas. Por ejemplo, bueno, a mí en particular me interesa el de salud, pero también derechos humanos, razones de la inmigración. Se ha estado incluyendo información sobre la posibilidad de migración debido al cambio climático. Y lo más reciente que hemos estado haciendo es pensar en flujos que no se captaban en estas encuestas, como son la migración que no es de carácter laboral, sino por desplazamiento forzado, debido ya sea a violencia o a situaciones de cambio climático, de desastres. Y entonces hemos implementado nuevas metodologías, nuevas preguntas para tratar de captar también este fenómeno. Para que nos demos una idea, porque probablemente muchas personas no lo saben, ¿qué cantidad de personas aplican estas encuestas? ¿Con qué tiempo se les prepara? ¿Y cómo se decide las preguntas que se les van a hacer? O sea, ¿cómo se hace esta estrategia? Porque es toda una estrategia para lograr esto. Y también le diría, doctora, ¿quiénes consultan? Nos vamos a sorprender de toda la cantidad de personas que toman decisiones en base a esas encuestas. Sí, las encuestas, las EMIF, tienen un consejo técnico que está conformado por diferentes instituciones del gobierno mexicano. Participan, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas y el Consejo Nacional de Población. También participa en diferentes momentos la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto en su subsecretaría que se encarga de América del Norte como de América del Sur, en su momento la que era la Secretaría de Solidaridad, más adelante la Bienestar. Y se van integrando diferentes instituciones del gobierno y más recientemente estas encuestas se han realizado con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y entonces pues se integra como parte de este consejo la OIM.
Todas estas organizaciones, estos grupos, tenemos responsables técnicos que nos encargamos de desarrollar el contenido de los cuestionarios y revisar la metodología, revisar el análisis de los resultados de la CEMIF. El operativo de la CEMIF, en su momento, digamos, de más capacidad o cuando estamos en pleno trabajo, tiene a más de 100 personas, a veces hasta cerca de 150 personas trabajando, entre encuestadores, supervisores, coordinadores de campo y personal técnico que se encarga de estar haciendo la revisión de la información que se está recabando, la preparación de esa información para su análisis y la preparación de diferentes tipos de reportes de resultados. Y estos reportes de resultados pues los utilizan diferentes personas. Una característica muy importante de la CEMIF es que las bases de datos están abiertas, son para el público en general, no es algo que se quede en un proyecto de investigación que solo los investigadores tienen acceso, sino estamos con la ciencia abierta y entonces están colocadas públicamente en el sitio web de la CEMIF y ahí puede consultarlas quien quiera, ¿no? La última encuesta que se levantó fue el año pasado. En 2023, esa todavía no está disponible porque estamos justo en este proceso de limpieza y de revisión de los datos, pero estará disponible en su momento. Y me imagino que va a arrojar datos e información muy importante. ¿Y la planificación para la próxima, cuándo sería, doctora, o cómo se establece? Pues ya, o sea, estamos constantemente en planificación de los siguientes pasos. En este momento en la Comisión Técnica estamos en revisión más bien de los resultados de la pasada, pero también pues próximamente empezaremos quizá a tener la planificación de cuestionarios nuevos y para cómo se puede organizar un siguiente levantamiento. Eso va dependiendo de muchas cosas, pero regresando un poquito a tu pregunta anterior, si me permites, quisiera decir que las bases de datos que colocamos en línea las puede accesar cualquier persona y eso permite que se utilicen mucho en trabajos académicos, tanto por parte de investigadores como para tesis de grado. En el COLEF tenemos pues casi en cada generación por lo menos una tesis que está basada en resultados de la CEMIF. Recientemente tuvimos una de la que me acuerdo en particular porque fue justamente sobre cambio climático y movilidad debido al cambio climático, que utilizó algunos datos de la CEMIF. Y también tenemos usuarios que no necesariamente son académicos, por ejemplo, periodistas, que hacen uso de los datos de la CEMIF para reportajes que están haciendo. Y lo mismo, tomadores de decisiones. En la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, se procesan estos datos y se emiten diferentes tipos de boletines y de análisis. Y la Organización de las Naciones Unidas, las diferentes agencias que la componen, también hacen uso de esos datos pues, para su planeación o para los informes que están preparando. O sea, no es ningún top secreto ni nada, es una información que se programa de esta manera y que después se pone a disposición en forma plural y democrática. Porque digo, lo que nos acaba de enumerar pues es una serie de dependencias e instituciones que son de diferentes ámbitos y organismos internacionales. Mire, creo que se nos va a agotar el tiempo y vamos a ir a pausa, pero quiero dejar dos preguntas. Una, usted nos hablaba de cómo se planifica. Me imagino que plantean en ese universo, quiero imaginarme, a ver, ahorita usted nos aclara, que se han de plantear 100 preguntas, o 200, o 300, no sé cuántas, ¿verdad? ¿Cómo se depura un cuestionario, verdad? Y de qué manera garantizan ustedes que la persona a la que van a encuestar les responda, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este interesante tema con la doctora Yetza Rocío Bojorquez Chapela.
Bien, pues retomamos esta conversación y nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Cómo programan las preguntas? ¿De qué universo? ¿Verdad? ¿Y cómo hay esta garantía de que la gente conteste? Lo digo porque yo soy periodista y luego uno quiere encuestar a alguien en la calle y hay personas que no contesto, o sea, no quiero contestar, o algunas hasta se molestan. Entonces, esta capacitación que les dan a los encuestadores debe ser muy importante, ¿no? Claro, sí, y es importante recordar que las CEMIF justamente se hacen así como lo estás describiendo, o sea, se hacen a personas que están caminando, por ejemplo, bajándose de un autobús, llegando a Tijuana, viendo dónde van a tomar un taxi o que van a subirse a un avión. Entonces, sí son encuestas que tienen que durar muy poquito tiempo, entre 5 y 10 minutos más o menos es la duración de cada una de las aplicaciones de nuestro cuestionario. Y los encuestadores pues sí tienen que tener un entrenamiento muy completo para que sepan cómo abordar a las personas, cómo no dejarlas que se les escapen y cómo sobre todo darles confianza. Porque estamos hablando de un fenómeno de migración internacional que a veces es en condiciones muy difíciles, donde las personas están expuestas a muchos riesgos y que pueden no tener confianza de darle su información a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ellos van uniformados, perfectamente identificados, trabajamos en lugares pues, que sean seguros, por supuesto, pero sí tiene que ver mucho con la actitud y la capacidad de los encuestadores. Claro, y le decía acerca de cómo seleccionan las preguntas. Sí, por eso es importante la comisión técnica de la CEMIF, porque esa comisión es la que define cuáles van a ser las preguntas que se van a aplicar. Por un lado tenemos como un núcleo de preguntas que tratamos de que se repitan de la misma manera todos los años y que son las que nos dan esta posibilidad de seguir un fenómeno a lo largo del tiempo, porque se aplican de la misma manera. Pero tenemos también preguntas que se van adaptando. El ejemplo ahora de las preguntas acerca de motivos de la movilidad o motivos de la migración es interesante porque en los últimos años nos dimos cuenta de que era importante evidenciar el fenómeno de la migración forzada, ya fuera por violencia, insisto, desastres naturales o provocados por los seres humanos. Y eso es muy difícil de preguntar en una encuesta. Claro. Las personas no fácilmente dicen por violencia me estoy movilizando y no fácilmente lo dan como su primera razón. Casi siempre, aunque haya habido un origen de violencia, dicen por razones económicas. Entonces, con el apoyo tanto de la Organización Internacional para las Migraciones como de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que son expertos en estos temas, tuvimos la oportunidad de revisar cómo estábamos preguntando esto para mejorar la manera en que se hacen las preguntas y tratar de obtener información pues, más fidedigna en este sentido. Es una información muy valiosa y pues es importante que siga, ¿no? Nunca se ha suspendido, doctora, a lo largo de 30 años. No se ha suspendido del todo, pero sí ha habido momentos en los que se tiene que disminuir la capacidad por cuestiones operativas. Un ejemplo fue durante el comienzo de la pandemia de COVID-19 en el año 20, sí. En el año 2020. Ahí sí, por cuestiones sanitarias, tuvimos que estar suspendidos durante un tiempo y luego regresábamos a campo siguiendo el semáforo sanitario que se había planteado en México. Entonces ahí hubo momentos de suspensión, momentos de levantamiento parcial. Y desde ese año, por cuestiones más bien de financiamiento, hemos tenido que hacer operativos más cortos, quizá recortando algunos periodos. Entonces, no siempre ha sido totalmente continua, pero sí se ha mantenido a lo largo del tiempo. Me llama la atención, o sea, a pesar de ser una información valiosa, abierta a todo el público, de alguna manera, por así decirlo, y no sé si estará bien planteada mi pregunta, ¿no siempre se tiene un presupuesto? ¿No siempre se tiene un recurso para aplicarla? Correcto, sí. Desgraciadamente las CEMIF no tienen un presupuesto asignado que sea permanente, digamos, no son un programa que tenga un presupuesto, sino que dependen pues, de diferentes fuentes de recursos. Tradicionalmente, quien ha mantenido a la CEMIF funcionando han sido, como decía hace rato, diferentes agencias del gobierno federal, diferentes dependencias del gobierno federal, que dentro de los programas que tienen asignados, pues pueden asignar una parte al levantamiento de la CEMIF, ¿no? Entonces, eso es lo que ha funcionado, pero bueno, hay momentos en que hay otras prioridades y entonces es necesario pues recortar un poco. Y lo que hacemos normalmente en esos casos es, las CEMIF se componen de varios flujos, les llamamos nosotros, que son tipos de movilidades o tipos de migraciones, y entonces se toman decisiones también siempre dentro de la comisión técnica de priorizar alguna, ¿no? Podemos alguna vez no levantar una, pero seguimos levantando otras, o dejar de levantar la encuesta completa por ciertos periodos. Pues, ay, qué delicado, porque a mí se me hace que pues es una información estratégica. Y en ese sentido, me llama la atención esto del desplazamiento por cambios climáticos. Estamos hablando de poblaciones que se mueven porque ya no hay agua, porque el suelo ya no produce,
que parece como algo lejano, pero ya está ahí, ¿no? Ustedes ya lo están consignando en sus encuestas. Y la otra situación que también es muy importante, doctora, hasta el sexo de quienes migran, ¿no? Y cómo va variando esta situación y de qué forma migran. O sea, bueno, no es una información muy valiosa. Sí, eso es muy interesante. Y otro fenómeno que hemos empezado a documentar más en la CEMIF es la movilidad de personas que vienen no solamente de México hacia Estados Unidos o de Guatemala hacia México o de Centroamérica hacia Estados Unidos, que eran lo que más teníamos, sino estas relativamente nuevas movilidades de personas desde, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Y eso la CEMIF no lo captaba tan bien por diferentes razones y ahora empezamos a implementar en la CEMIF Sur a manera un poco piloto para ver si podíamos hacerlo, nuevos operativos de levantamiento, por ejemplo, en la frontera entre Honduras y Guatemala. Y ahí sí nos fue más fácil captar estos flujos de personas viniendo desde Sudamérica, que como tú dices, tienen otras características. No son principalmente por razones económicas, incluyen mucho más mujeres, mucho más grupos familiares. Nosotros no encuestamos personas de menores de edad, de menos de 18 años, pero sabemos que vienen acompañados, ¿no? También por familias. ¿Por qué no los encuestan a los menores de 18? Por una cuestión ética un poco complicada, que siempre tendríamos que tener el permiso de los responsables, padres, madres, lo que sea. Éticamente es un poquito más difícil trabajar con menores de edad, entonces... Doctora, el otro día alguien me comentaba, oye, es que ya hay muchas encuestas, ya se levantan muchas encuestas con la migración, pero ninguna con esta estrategia y situación técnica que usted nos está describiendo, un consejo que decide, que se pregunta, un consejo, y hasta esta cuestión ética de la que usted nos está hablando, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas encuestas, pero es complicado realizar una así a fondo, ¿no? Claro, sí. O sea, esto es un procedimiento que se sigue en las encuestas generalmente cuando son grandes a nivel nacional. Las encuestas que levanta el INEGI, por ejemplo, casi siempre tienen también así un consejo técnico. Pero en el caso de la CEMIF, creo que una de las cosas más relevantes es que es un consejo que se ha mantenido a lo largo, otra vez, insisto, de 30 años. Han cambiado los actores, por supuesto, no han sido los que estamos ahora, no somos los mismos que antes, pero se ha dado esta continuidad institucional a la CEMIF. Y me parece algo de lo más valioso y de lo que ojalá se mantenga. Sí, es un trabajo serio, profesional, que involucra, nos acaba de decir usted, 150 personas. Y bueno, pues la verdad es que creo que apoya, usted nos decía incluso de una tesis que se elaboró con estos resultados. Doctora, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa. Qué rápido se me está yendo hoy el programa. Es un tema muy interesante. Y hablando de salud, que es su área, su línea de investigación, a mí me gustaría que nos profundizara un poco qué se ha visto de salud en estas encuestas y sobre todo las últimas, esta que todavía no se coteja, la del 2023, si hubo una pregunta sobre salud y este tema de la salud mental, que es muy importante. Regresamos después de esto.
Bien, pues retomamos esta interesante conversación que a mí se me hace que no nos va a dar el tiempo suficiente, se me hace que tendremos que hacer una segunda y una tercera parte. Pero doctora Yetza, este tema, esta línea de investigación en la salud, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que había personas que decían, no, es que los migrantes traen muchas enfermedades, cuestiones así, que eran comentarios ignorantes, pero bueno, el tema también de la salud mental, cómo llegan, qué les da miedo, qué los asusta, qué vivieron. No sé qué nos pudiera comentar y qué tanto se incluye en estas encuestas de MIP el tema específico de salud. Claro, ahí te puedo platicar una experiencia personal muy interesante que de hecho fue formativa para mi carrera. Cuando yo llegué al COLEF en el año 2010, en algún momento me pidieron que hiciera un análisis con los datos de salud de la CEMIF. Y entonces yo me puse a analizar los datos del flujo de las personas devueltas a México desde Estados Unidos por autoridades migratorias, los y las deportados, ¿no? Y entonces yo estaba analizando los datos y había 2 preguntas acerca de salud mental, 2 o 4 preguntas. Y me sorprendió el porcentaje de hombres, varones, que decían que tenían estos problemas de tristeza, ganas de llorar, porque yo me he dedicado a eso, ya me dedicaba a eso desde antes, y es rarísimo que los hombres declaren este tipo de síntomas, pues por una cuestión de género y de que se tienen que aguantar y eso. Entonces, una prevalencia tan alta, un porcentaje tan alto de hombres diciendo me siento triste y tengo ganas de llorar, era un problema de salud, pero obvio. Y a partir de eso, entonces, yo más adelante conseguí un financiamiento y pudimos incorporar como parte de la CEMIF, que es una cosa que se hace periódicamente, se consiguen financiamientos y se incluyen temas extra, bueno, alargando el cuestionario, pero entonces para eso tenemos más personal, se requieren más recursos, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue levantar un módulo especial sobre salud mental en ese flujo, en las personas deportadas hacia México. Y los resultados fueron muy interesantes, dieron evidencia de los miles de personas cada año que necesitaban atención de apoyo psicológico y psicosocial en esta población. Y así como ese trabajo, se han incorporado a veces información o módulos sobre VIH, por ejemplo, y en el sentido que dices también fue muy interesante porque fue algo que permitió, lo hizo una investigadora de aquí del COLEF, la doctora Gudelia Rangel, permitió mostrar que las personas devueltas a México no estaban siendo la principal fuente, digamos, de riesgo de contagio de VIH en nuestro país, ¿no? Entonces, mucha información interesante ahí. Sí, cómo no, o sea, esta línea que usted nos acaba de mencionar de los hombres que están tristes y que de ahí derivan tantas otras cosas, ¿verdad? La cuestión de las adicciones, la cuestión de los intentos de suicidio. Algunas organizaciones que apoyan a migrantes nos han dicho mucho eso, ¿no? Que tienen que estar cuidando que no vayan a atentar contra su vida porque están muy sensibles. Claro, es un momento muy difícil, por supuesto. Y bueno, lo mismo se podría observar en otros flujos, pero justamente necesitaríamos incorporar esas nuevas preguntas y para eso pues tener quizá este sistema como de módulos diferentes que vayan preguntando. Ese obviamente es un tema de mi interés, pero hay otros temas de interés importantes. Doctora, y en ese sentido, debido a la planificación y todo eso, el recurso para estas encuestas pues se tiene que tener con cierta antelación. Claro, por supuesto. Sí, hablábamos hace rato de la importancia de la formación de los encuestadores, ¿no? Entonces, uno no puede simplemente de un día para otro decir ya el encuestador está listo para salir. Necesitamos darles toda una capacitación y lo ideal, de hecho, eso en los periodos en los que la EMIF ha sido realmente continua, es el mismo equipo el que se mantiene. Entonces, la experiencia que van adquiriendo los encuestadores, bueno, tenemos personas que han estado 10, 15, 20 años como encuestadores de la CEMIF, tienen una experiencia para hacer los cuestionarios, se lo saben de memoria, saben cómo llegarle a la gente, entonces es algo que también es muy importante que no se pierda. Sí, doctora, y en ese sentido, dígame, ¿alguna medida importante o decisión de política pública a lo mejor que se tomó en base a estas encuestas? Y a mí me gustaría mucho que no se nos vaya a acabar el tiempo, si alguien que nos está viendo está interesado en involucrarse a este nivel de financiar incluso, apoyar el desarrollo de estas encuestas, pues me daría mucho gusto que nos dijera cómo pueden contactarla. Pero antes, ¿qué medida de política pública, algo que haya ocurrido en base a estas encuestas? Sí, una muy concreta que a mí me gusta mucho es que cuando se extendió el programa Sembrando Vida hacia Centroamérica, como colaboración del Gobierno de México con gobiernos de Centroamérica,
uno de los insumos para definir en qué municipios se iba a implementar este programa fue la información de la CEMIF acerca de los municipios de los que provenían la mayor parte de personas migrantes centroamericanas a través de México con estos datos. Entonces, eso pues fue una manera de priorizar, ¿no?, esos municipios. Y volviendo, me regreso un poquito, nada más unos segundos. Usted nos decía antes de empezar esta entrevista, esta conversación, que le compartieron algunas consultas precisamente de estos datos de la EMIT que le sorprendieron de la Organización Internacional de... Sí, es que, bueno, estaba hace un momento en una reunión y nos estaban comentando que diferentes agencias yo sabía que la Organización Internacional para las Migraciones pues se interesa en los datos de migración, pero hay otras agencias también dentro de la Organización de Naciones Unidas que utilizan los datos de la EMIF para tener información. Y pues claro, es que tenemos todos estos datos no solamente del proceso de la migración, sino, por ejemplo, de las condiciones laborales en las que se insertan las personas después de migrar. Cuando nosotros los captamos al retorno, les preguntamos cómo fue su experiencia laboral en Estados Unidos o en México. Y eso también nos da mucha información, por ejemplo, para quienes se encargan de temas laborales, ¿no? Entonces sí tenemos... De los derechos y todo esto. De derechos, claro. Doctora, si alguien está interesado, si alguien quisiera trabar contacto con ustedes, con esta realización de esta encuesta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, los invitamos primero a consultar la página web que tenemos, que está alojada dentro de la página del COLEF. Tenemos la página www.colef.mx/EMIF. Y ahí aparece también el correo de contacto de la CEMIF, que cualquier persona puede escribir ese correo, ya sea con dudas desde cómo analizar la base de datos, dudas acerca de un informe que hayamos publicado, o cualquier persona que quiera involucrarse en la CEMIF, ya sea como investigador, de cualquier manera. Ya estamos esperando que se comuniquen. Última pregunta para despedir el programa. ¿Qué pasaría si no se hace la encuesta, la próxima encuesta de EMIF? Pues se perdería una fuente fundamental de información acerca de las migraciones en México, que recaba datos que no necesariamente están en los datos administrativos que tienen los diferentes gobiernos y que además tiene una antigüedad de más de 30 años, lo que permite evaluar cómo evolucionan estos fenómenos a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Es la doctora Yetza Rocío Bojorquez Chapela. Le agradecemos mucho su tiempo y también a usted para acompañarnos en este programa, y por supuesto quiero agradecer a todo el equipo que lo hace posible. Estoy hablando de Óscar Ochoa y también por supuesto de Stephanie Gutiérrez y un equipo de jóvenes, Leonardo Barajas, Jaciel Montes y Yareli Núñez, que se acaba de incorporar, pero ya le damos su crédito. Y a usted, pues muchísimas gracias, pedirle que nos acompañe en todas las plataformas de difusión del Colegio de la Frontera Norte. Estamos ahí en redes sociales y por supuesto que nos comente y siga apoyando esto que es Diálogos desde la Frontera. Nos vemos en la próxima.